Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Durante años estuve tratando de aprender a bailar salsa. No está claro si la meta era el baile en sí o las opciones que saber bailarlo habría. La última vez que bailé sería hace unos 5 años, no porque me diera por vencido, sino porque por fin comprendí la clave del baile. Una tarde, con un amigo, lo vi claro. Esa tarde bailé bien, por fin, y me retiré en la cima, en mi cima, al menos. Quedé tranquilo, en paz, sabiendo que había descifrado la clave del baile y no volví a probarlo. La ecuación para mí estaba resuelta. Y el mañanero de hoy lo quiero centrar en explicar la esencia, no de la salsa, sino de los movimientos de Bitcoin, abordar qué es realmente lo que motiva sus cambios de precio, qué hace que se mueva e incluso cuánto puede llegar a moverse en función de lo que ocurra. Todo esto bajo el contexto de un análisis reciente de Michael Howell sobre la realidad de la macroeconomía que da muchas pistas sobre Bitcoin y cómo funciona realmente este mercado. Recordad que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Vamos al tema. Seguramente habéis pasado todo el 2023 esperando esa recesión que nunca llegó. Se habló del tema de la recesión, de la delicadeza de la economía durante meses y muchos análisis se basaban en la famosa inversión de la curva de tipos. Esto es, que los tipos de interés de los bonos a largo plazo estaban pagando menos que los tipos a corto plazo. Esto es, para muchos economistas, señal inequívoca de que vienen mal dadas, como se dice, porque si ves esa curva de tipos, lo que te está diciendo es que el mercado espera recortes de tipos de interés por parte del Banco Central en el futuro o baja inflación. Ambos síntomas de una economía que se espera sea más débil en el futuro que en el momento presente. Y el mercado, claro, con esa observación, se protege de la situación actuando en el mercado de bonos y es su actuación, es decir, su demanda de bonos a largo o a corto lo que hace que esa curva de tipos esté más o menos invertida, que los tipos de interés que se pagan en los bonos en un lado sea mayor o menor y cuando eso se produce en la manera en la que la curva queda invertida, es decir, cuando los tipos a largo pagan menos que los tipos a corto, entonces se habla de esa inversión de la curva. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que la curva no esté invertida, porque lo normal es que el dinero valga más a futuro que en el corto plazo. Tampoco hay que darle demasiadas vueltas, no obstante, a ver, es una de esas señales, esta de la inversión de la curva, que los analistas usan para leer el mercado. Pero entonces, claro, cabe preguntarse si esta señal estaba ahí y todo el mundo la veía y todo el mundo hablaba de ella y todo el mundo decía, ah, Dios, la curva está invertida, eso es que viene una crisis. Y luego resulta que no ha venido ninguna crisis. Y no solamente que no haya venido ninguna crisis, sino que parece que la economía pinta bastante bien, al menos en agregado, o sea que a ti igual no te va muy bien, pero en agregado a la economía le va bien. Entonces cabe preguntarse, vale, ¿qué ha podido pasar? ¿No? ¿Por qué esa recesión nunca llegó? ¿Por qué la curva de tipos decía que venía? ¿Y por qué no vino? Y este punto lo explicaba Michael Howell de manera que arrojaba luz sobre la esencia de lo que está realmente pasando. Cuando escuché esta explicación me sentí como ese día bailando salsa y descubriendo la verdad que hasta entonces se mantenía oculta frente a mí. Lo que dijo Howell es que, claro, sí, la curva efectivamente estaba invertida. Y eso, sí, estamos de acuerdo, suele indicar que la economía va a ir mal, salvo, decía Michael, salvo que la curva esté invertida por una razón que nada tiene que ver con la economía. Recordarás, hace un mes más o menos, en un mañanero, hablé de que el Tesoro americano probablemente tendría que cambiar su manera de financiarse en los próximos meses, o sea, en estos meses en los que estamos. El Tesoro americano, cuando empezaron a subir los tipos de interés el año pasado, y como si fuera un tipo cualquiera tomando sus decisiones financieras, pensó, bueno, pues con estos tipos tan elevados que está subiendo el Banco Central, pues yo paso de endeudarme a largo plazo, no voy a estar pagando un 5% de interés durante 30 años, lo mejor es que me endeude a corto plazo, sufro intereses altos un par de años y luego cuando vayan bajando esos tipos de interés, pues me endeudo más a largo. Eso fue lo que pensó el Tesoro americano y eso fue lo que hicieron. Se pusieron a emitir deuda a corto plazo a 1 o 2 años, a lo que sería ese comienzo de la curva de tipos, y dejaron de vender bonos a largo plazo.
Es decir, se encontraron con una situación en la que dijeron, vale, la cosa pinta cara, pues me endeudo a corto en lugar de endeudarme a largo, y eso fue lo que hace un mes comentaba yo en el Mañanero, que probablemente tendrían que cambiar en algún momento. Pues tenían un montón de bonos ya a corto plazo y casi no tenían bonos a largo plazo. Vale, ¿esto qué pasó? Pues lo que provocó, claro, como en cualquier otro mercado, es que el precio de los bonos a largo plazo subiera, simplemente porque no había. No había bonos a largo plazo porque el Tesoro no estaba sacando de esos bonos y, por tanto, esa escasez lo que hacía es que el que quería bonos a largo plazo tuviera que pujar por ellos, tuviera que competir por ellos y tuviese que comprarlos en el mercado a un precio mayor del precio que debería haber sido o podría haber sido si el Tesoro hubiese seguido emitiendo esos bonos a largo plazo. Al tener que comprar bonos en esa piscina mucho más escasa, pues el precio de esos bonos subió. Y como subía el precio de esos bonos a largo plazo, el tipo de interés que pagaban los bonos bajaba. Los bonos siempre se mueven así. Si el tipo de interés baja, el precio sube. Si el precio sube, el tipo de interés baja. Y si el precio baja, el tipo de interés sube. Vale, funciona así. Así que, si mirábamos entonces la curva de tipos en su completitud, pues mostraba esa inversión de la que hablamos. Y es que los tipos de interés a largo plazo, los tipos que pagaban los bonos a largo plazo pagaban menos que los tipos de interés que pagaban los bonos a corto, lo que es, como digo, antinatural, porque el dinero debería costar más a 20 años que a 2, pero no era así simplemente porque el Tesoro había cambiado la estructura del mercado, decidiendo emitir bonos a corto y dejando de emitir bonos a largo. El mercado, viendo esa curva invertida, se pasó un año diciendo, Dios santo, viene una recesión. Viene una recesión, es el fin del mundo, la curva está invertida en casi todos los niveles. Así que nada, recesión. Pero, como dice Michael, no era esa la razón de que estuviera invertida, no era una razón económica, digamos, sino una razón simplemente de mercado. Y es que había escasez de bonos a largo y por eso esos bonos valían más. ¿Y por qué es importante esto? Porque es, a mi modo de entender, esencial para comprender cuándo y cuánto se mueve Bitcoin, pues porque te permite ver que el Tesoro americano, que es el que emite bonos para financiar su operación, para financiar el funcionamiento del gobierno americano, es un actor más dentro del mercado que se lo va a montar para tratar de financiarse todo lo que pueda de la forma más barata posible. Y va a hacer esto, además, trabajando codo a codo con el encargado de controlar los tipos de interés, en este caso, la Reserva Federal. De hecho, la actual encargada del Tesoro, Janet Yellen, antes estuvo al cargo de la Fed. Entender esto, entender que el Tesoro americano es un actor más, como puedes ser tú o puede ser un banco, a mí, al menos a mí, me dio paz. Esto para mí significa que Estados Unidos se va a cuidar de financiarse todo lo que necesite, es decir, emitir bonos, y lo hará siempre al mejor precio que pueda asegurarse aprovechando las palancas de las que dispone, que ciertamente son más de las que disponemos el resto de los mortales. Lo que implica, en palabras de Michael Saylor, que va a crear liquidez forever. La deuda es liquidez y la liquidez está creciendo. De hecho, si vemos un gráfico de Jurrien Timmer, un nombre un poco dificultoso, este gráfico muestra el alza de la liquidez en términos de tipos reales y de la propia masa monetaria. Y de acuerdo a ese gráfico, esa liquidez estaría creciendo a ritmos como los vistos en el año 2020, cuando la enfermedad aquella, o 2022, justo antes de la inflación galopante que se empezó a sufrir en todo Occidente. Estamos ahora en guerra o haciendo frente a una situación crítica como la de 2020, no que yo sepa, pero la liquidez sigue subiendo. Por mucho que los tipos estén altos y que los bancos centrales no estén apuntando a que vayan a bajarlos en el corto plazo. Y a pesar de eso, la liquidez sigue subiendo. Y aquí es donde entra Bitcoin. Bitcoin sigue a la liquidez, como si fuese una rata siguiendo al flautista de Hamelin. Concretamente, los modelos de Michael Howell muestran que Bitcoin sigue a la liquidez con unas 6 semanas de retraso. Esto es, cuando la liquidez pasa de ser netamente negativa a netamente positiva, Bitcoin sube pasadas más o menos unas 6 semanas o empieza a subir. Y para el oro esto también ocurre, aunque el impacto se ve más adelante, pasados unos meses, 5, 6, 7 meses. Y esto de que la liquidez es lo que marca el paso para Bitcoin, nos dice cuándo sube Bitcoin. Esto es, semanas después de que la liquidez global suba. Y teniendo en cuenta, claro, que la liquidez global
estamos en un punto en el que ahora básicamente sube siempre, el escenario para Bitcoin apuntaría a uno de eterna felicidad. Pero he dicho que también se puede apuntar a cuánto sube, no solamente cuándo. Howell también comparte esta información en sus modelos, que tienen unos 9 años de datos, que está bien, pero no son geniales, claro. Se muestra que el multiplicador del precio de Bitcoin respecto a la liquidez es bastante notable. Si la liquidez en los cálculos de Howell sube un 10%, Bitcoin suele subir un 500%, es decir, se hace un por 5. Si vemos desde mediados de 2023 lo que ha ocurrido, que fue cuando empezó a cambiar la liquidez de netamente negativa a netamente positiva, esa liquidez parecería haber subido más o menos un 20%, mirando el gráfico ese de Jarrien, la persona está con nombre rara. Bueno, pues si vemos desde el 23, esa liquidez parecería haber subido alrededor de un 20%, lo que implicaría, siguiendo el modelo de Howell, que Bitcoin debería subir un 1000%. Lleva ahora mismo un 150% de subida. Aunque, si miramos más atrás, si vemos lo que ocurrió en 2020, debido en ese momento a la creación de mayor liquidez, Bitcoin debería haber subido casi un 2000%. Y solo subió más o menos un 1000%. Solo. Es un poco el problema de este cálculo, encontrar una medida de la liquidez que sea apropiada, una que realmente nos muestre cuánta liquidez se está creando. Es fácil ver cuando la liquidez netamente positiva se vuelve negativa y viceversa, pero no es tan fácil saber exactamente cuánto está creciendo esta liquidez. Pero realmente no creo que esto sea lo importante. La clave es que si entiendes todo esto, puedes retirarte del análisis en la cima, como yo lo hice del baile, sabedor de que entiendes la esencia de este fenómeno monetario que es Bitcoin y cómo funciona en el sistema económico en el que nos encontramos ahora y en el que probablemente nos encontraremos durante bastantes años. Recuerda un par de cosas antes de seguir avanzando. Primero, que puedes suscribirte a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así te mando un mail los sábados. De hecho, el de mañana va a ir sobre la cuestión esta de por qué la liquidez siempre sube, que es eso de que el Estado siempre tiende a gastar más. Bueno, van a ir un poco por ahí los tiros. Recuerda que puedes suscribirte para recibirlo y también recuerda que puedes comprar Bitcoin a través de Relay y así obtener un descuento que poder usar para obtener más Bitcoin de forma más barata. Si usas el enlace que está en la descripción podrás obtener ese descuento y también podrás obtener descuentos variados en la compra de todos los utensilios necesarios para la autocustodia de tu Bitcoin si usas el enlace que te lleva a Bitbox, que está también en la descripción. Y Bitbox te permite, pues eso, comprar todas las pijadas varias que se pueden comprar para la autocustodia de tu Bitcoin. Así que ten esto siempre a mano. Hablemos de los gobiernos escogiendo ganadores. Y es que otro ámbito apasionante en el que se ven los incentivos enfrentados entre ciudadanos y gobiernos es en el del comercio internacional. Hay un artículo del Financial Times que muestra esto y que, en mi opinión, como digo, nos da arroja un poco de luz sobre estas cuestiones, ¿no? Como la que acabo de comentar sobre el tema de la liquidez y cómo afecta esto a los ciudadanos. Y que puede mostrar, pues eso, que a veces no siempre tienen los intereses alineados. Bueno, pues este es otro ejemplo. El Financial Times, en un artículo reciente, hablaba del impulso a la apertura internacional que se vivió durante muchos años y cómo esos flujos de capital crecieron durante años bajo un proyecto global de mayor globalización. Sabéis que hemos disfrutado de esto todos, el hecho de que la globalización ha sido un tema importante. Bueno, pues este impulso se vivió durante décadas y trajo beneficios enormes para el consumidor nacional y también para los países pobres que se desarrollan, mejor dicho, atendiendo a esa demanda extranjera. Algo que no muchos entienden cuando piensan que la globalización significa explotación. No. De hecho, con menos globalización ya veréis que peor les va a los países en vías de desarrollo. Pero bueno, la gran crisis financiera de 2008, o sea, como fuere, destruyó ese impulso globalizador. Una víctima inmediata fue el comercio internacional. Los costes de invitar a las importaciones, por ejemplo, en términos de pérdida de empleos nacionales, son fáciles de ver para el público, mientras que los beneficios de esa globalización a menudo requieren más explicación. Por el contrario, el proteccionismo por parte de los estados es fácil de vender. Y el proteccionismo no solamente es fácil de vender, sino que además es contagioso. A medida que el mundo desarrollado da la espalda a las fronteras abiertas,
los países más pobres también sucumben, con un aumento medio de los aranceles durante la última década, según muestra ese artículo del Financial Times. La inversión transfronteriza se ha ralentizado, por lo que también lo hará el comercio y el crecimiento, especialmente en los mercados emergentes. Y esto muestra, o muestra esto mejor, es las previsiones de crecimiento que comparte el FMI, que en 2006 preveía un crecimiento para los países emergentes del 7,2% y en 2023 tan solo de un 4%. Este bajo crecimiento podría aumentar las fracturas políticas internas de los países y posiblemente los conflictos entre naciones, desencadenando migraciones masivas y aún más proteccionismo e intervención gubernamental. Este artículo de Financial Times nos muestra entonces cómo los gobiernos tienen esa tendencia a, cuando vienen mal dadas, tomar peores decisiones. En este caso, decisiones proteccionistas. Y dice el Financial Times que para romper este círculo vicioso que lleva a estas decisiones que pueden ser al final contraproducentes para el ciudadano, lo que necesitamos es más diálogo. Y yo la verdad es que no puedo estar de acuerdo con este hombre. A ver, no necesitas más diálogo. Lo que necesitas es reducir el control del Estado. Necesitas reducir esa capacidad que tiene el Estado para imponer controles sobre lo que puede y no puede comerciarse dentro de un país. Reducir controles sobre lo que es el tráfico de bienes y servicios de país en país. En general, reducir el tamaño y el control del Estado. O sea que si hay un diálogo debería ser en dirección a, oye, mira, Estado, deja de existir o existe un poco menos. Y si no se puede tener ese diálogo, pues a lo mejor sería dejar de financiar a dichos estados y sobre todo dejar de financiar su crecimiento. Lo que me lleva al siguiente tema, que es, hablando del control de Estado, la Unión Europea acaba de aprobar una nueva ley antiblanqueo de capitales. Creo que es la directiva número 7 en contra del blanqueo de capitales. A ver, realmente, ¿cuántas veces tienes que blanquear? ¿Cuántas veces tienes que regular esto? O sea, si ya está mal regularlo, pero bueno, imagínate que tienes que regularlo, pues lo haces una vez y ya está, ¿no? O sea, ¿cómo es que hay que hacerlo 7 veces? Bueno, según el último intento de regular el blanqueo de capitales, según los textos adoptados, entidades como bancos, gestores de activos y criptoactivos, esta es la parte que nos interesa, agentes inmobiliarios y clubes de fútbol profesional, atención, deberán verificar la identidad de sus clientes, qué poseen y quién controla la empresa. También tendrán que establecer detalladamente los tipos de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en su sector de actividad. Yo en el fútbol lo veo esto mucho. Hay mucho terrorismo, muchas faltas a la altura de la rodilla y transmitir la información pertinente a un registro central. Bien ahí, bien, información, básicamente, departamentos de personas inútiles dentro de empresas que tendrán que trabajar solamente para mandar información a un tipo que no le va a importar un huevo dentro de la Unión Europea. Bien, ¿vale, chachi? Para restringir, continúa la ley está aprobada, las transacciones en efectivo y criptoactivos, los eurodiputados quieren limitar los pagos que pueden afectar a personas, que pueden aceptar las personas que ofrecen bienes o servicios, es decir, las personas que se dedican a generar riqueza para las economías. Bueno, pues hay que limitar los pagos que estos puedan recibir y establecen límites de hasta 7.000 euros para los pagos en efectivo y de 1.000 euros para las transferencias de criptoactivos cuando el cliente no pueda ser debidamente identificado. Esto es lo que ha aprobado hoy el Parlamento de el otro día, anteayer, el Parlamento de la Unión Europea. Bien, este es otro ejemplo de cuándo o de cómo entender la esencia del Estado y de los gobiernos te puede empujar o incentivar o al menos tranquilizar a la hora de tomar decisiones con tu vida, decisiones que pueden llevarte a luchar contra el sistema o a aprovecharte simplemente de él, ya que dejas de verlo como un amigo que claramente o que trata de ayudarte en tu vida y empiezas a verlo como un enemigo o como un obstáculo. Cuando eso pasa, entonces la gente empieza a tomar decisiones que, como digo, pueden ser ser contrarias a lo que buscan los gobiernos. Por ejemplo, una de estas decisiones graciosas o actos individuales que se han producido es que, como sabéis, se ha creado una especie de fondo de criptoactivos por parte de BlackRock en Ethereum o algo así. Bueno, pues lo primero que ha hecho uno ha sido mandar fondos ilegales, supuestamente, de Tornado Cash, como sabéis, este servicio que declararon ilegal, pues alguien mandó fondos de Tornado Cash, fondos que son claramente ilegales y que proceden de actividades ilícitas, los mandaron al monedero de BlackRock para así juntar ese dinero ilegal con el resto de dinero supuestamente legal y demostrar, mejor dicho, la dificultad de tratar de regular estas cuestiones
cuando hablas o cuando te enfrentas a un dinero descentralizado, aunque incluso en este caso estamos hablando de Ethereum. Bueno, es un ejemplo más de cómo la criptoeconomía en general viene a ayudar o podría ayudar al individuo a enfrentar regulaciones estúpidas por parte de los estados. Y hablemos de un caso muy concreto en el que esas regulaciones estatales tienen un impacto en las personas y en personas que realmente para mí son inocentes, o al menos deberían serlo. Hablamos de un caso muy concreto que se ha publicado en el Financial Times, un caso en el que hay varias personas involucradas. Voy a relatar la historia para que así quede más clara. En Ryan, dice el Financial Times, un veterano investigador de blanqueo de capitales de la policía londinense, había obtenido una orden para registrar la propiedad de una tal Gwen como parte de una investigación sobre las actividades de dicha mujer de 36 años, ciudadana británica nacida en China, que había intentado comprar una propiedad de varios millones de libras esterlinas utilizando Bitcoin, cuyo origen no podía demostrar. Primer error, ¿no? De la pobre Gwen, tratar de comprar algo en un sistema en el que te van a controlar todo esto de esta manera. Pero bueno, dentro de la casa, el tal Ryan y sus colegas de policía encontraron a la compañera de piso de Gwen, una tal J.D. Sang, en la cama, una mujer que hablaba poco inglés. En las horas siguientes, la policía se incautó de ordenadores portátiles, libretas y una memoria USB rosa guardada en una lata metálica. En el registro de la casa y de la caja de seguridad realizado al día siguiente se encontraron más de 61.000 Bitcoin, una de las mayores sumas de Bitcoin jamás incautadas por las fuerzas del orden en cualquier lugar. El botín estaba valorado en 1.400 millones de libras cuando se desbloqueó en 2021. Cuando la policía lo supo todo, Sang, esa compañera de piso que estaba ahí arriba sin hablar demasiado inglés, esa persona había desaparecido. Descubrieron que esa compañera, la tal Sang, era una fugitiva buscada en China por ser el cerebro de un fraude de inversión masivo. Fraude de inversión masivo, importante. El juicio, que se llevó a cabo posteriormente sobre Gwen, proporcionó un examen poco habitual, dice el Financial Times, del papel de Bitcoin en el blanqueo de dinero. Yo no diría blanqueo, yo diría más bien en el movimiento de dinero, mostrando cómo la criptomoneda puede utilizarse para mover sumas insondables de dinero de un lugar a otro. He cambiado un poco el texto realmente, pero bueno, se entiende la idea. A ver, después de ver todo esto, el artículo es bastante largo y probablemente lo trataré en otro porque cuenta todo el juicio sobre la pobre Gwen. Y digo pobre Gwen porque, a ver, realmente Gwen va a acabar y lleva tiempo en la cárcel por blanqueo de capitales, varios cargos sobre blanqueo de capitales. A Sang, a la compañera de piso, que fue el cerebro detrás de ese fraude de inversión, se escapó y ya está, nunca más se supo. Y como digo, Gwen va a acabar en la cárcel durante unos años por supuesto blanqueo de capitales, a pesar de que lo único que ha hecho ha sido recibir un dinero cuyo origen no puede comprobar y, pues eso, tratar de usarlo. Yo no sé dónde está el delito ahí, la verdad. O sea, sí que está, porque es blanqueo de capitales, pero realmente, ¿qué está haciendo de malo Gwen ahí? O sea, si acaso, yo entendería que hay un delito de Seng, ¿no? O de Sang, como se diga, por defraudar a quienes fuese que defraudó en su día para sacarles sus Bitcoin de manera ilegal, ¿no? Ofreciéndoles algo supuestamente que supongo que no les entregó. Y ahí sí que habría un delito, pero ¿dónde está el delito de Gwen? O sea, ¿por qué Gwen va a la cárcel durante años? Simplemente porque eso, recibió unos bitcoins cuyo origen no puede demostrar, porque fueron obtenidos de manera ilegal, pero no por ella. Es un buen ejemplo de cómo estas normativas acaban teniendo un impacto en personas que realmente ni pinchan ni cortan, y los que pinchan y cortan se escapan y se libran de cualquier problema. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica. Tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que Johann Wolfgang von Goethe creo que es. Y este fue el que escribió el personaje de Fausto, este alquimista que llega a un acuerdo con el demonio Mefistófeles y, bueno, pierde su alma para obtener cosas que le habría gustado obtener y luego se da cuenta de que igual pues no tenía que haber hecho ese acuerdo. Una historia que se repite muchas veces en nuestras vidas y que es bueno siempre tener presentes. Pues yo creo que muchas personas han llegado a acuerdos con entidades grandes con mucho poder, en algunos casos diabólicas aún sin quererlo, y luego se han arrepentido de ello. Supongo que sabéis
de qué tipo de entidades estoy hablando. Bueno, espero que os haya gustado. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Podéis suscribiros a la newsletter y recibir un mail mío. Los sábados podéis comprar Bitcoin a través de Relay, podéis guardarlo en una Bitbox y podéis sobre todo pasar un buen día. Espero que lo logréis. Por aquí ya estaría.